Considere el tensor automático. Cuando los tensores automáticos comenzaron a reemplazar las poleas fijas y las poleas ajustables en los años 70, todo el mundo recibió esta nueva tecnología con un aplauso. En contraste a la manera anterior de hacer las cosas, los tensores automáticos aplican una fuerza constante a la correa que distribuye la fuerza en los accesorios del motor, y esta tensión uniforme tenía un impacto dramático bajo el compartimiento del motor. Por una parte, la tensión uniforme significaba que las correas no se desgastaban tan pronto. Tampoco los rodamientos de los accesorios. Todo parecía funcionar mejor. Por ejemplo, cualquier cambio en las cargas operativas estaban compensadas automáticamente por el ensamble tensor. Por lo tanto, los tensores automáticos recibieron una aceptación inmediata en el mercado, y la mayoría de los fabricantes se prepararon para aprovechar esta nueva tecnología. Algunos de estos nuevos tensores eran muy buenos, otros no eran tan buenos. Miremos algunos de ellos y veamos cuáles son las diferencias y por qué algunos son mejores que otros. Por supuesto que usted puede ver las diferencias superficiales, pero necesitamos ver la parte interior para darnos cuenta de qué lo convierte en un tensor diferente. Más adelante, entraremos en detalle de cómo estas diferencias de fábrica afectan el rendimiento. Pero por el momento, solo vamos a observar. Los tensores de Gates tienen un resorte de torsión para aplicar una tensión constante y uniforme al mecanismo de serpentina. Los tensores de la competencia tienen este resorte plano. Los tensores de Gates están diseñados con un rodamiento de pivote grande, como pueden ver al comparar estos bujes. Los tensores de resorte de torsión de Gates también tienen un buje que no necesita lubricación. El rodamiento de pivote en un tensor de resorte plano está ensamblado con grasa litio, lo cual atrae mugre dañina. El amortiguador para uso pesado de Gates es un zapato de acero que se desliza gracias a su cubierta polimerizada. Los tensores de resorte plano de la competencia tienen este tipo de elemento plano o disco amortiguador. ¿Cómo funcionan? Veamos. El amortiguador de un tensor trabaja de manera muy similar al amortiguador del sistema de suspensión. Un amortiguador suaviza el recorrido, pero también reduce la vibración de la rueda, y al hacer esto, también mejora la vida útil de la llanta, resortes y bujes de suspensión. De la misma manera, el amortiguador en el tensor automático reduce el movimiento innecesario del tensor y absorbe vibraciones del sistema. Todo esto reduce el desgaste de la correa, del tensor y de los componentes del sistema de transmisión para que duren más. Hay otro beneficio que el amortiguador provee: reduce el ruido y mal funcionamiento. Cualquier fabricante de vehículos que quiera tener éxito hoy en día tiene que ser silencioso. Los fabricantes tienen que cumplir con ciertos requerimientos de ruido, vibración y mal funcionamiento. Parece raro decir en una misma oración diésel y ruido reducido, pero en años recientes, el diseño mejorado de los motores y de la tecnología del tren de transmisión han logrado que sean más agradables estar dentro de la cabina y que sea una experiencia más silenciosa. Gates ha ayudado a esta mejora de la reducción del ruido, vibración y mal funcionamiento. Cuando un tensor de resorte plano pierde su capacidad de amortiguar, esto causa vibración, lo cual causa aleteo de la correa o vibración por expansión, como se puede ver en este sistema de transmisión. Ahora comparemos las diferencias entre los tensores con resorte de torsión Gates y los tensores de resorte plano de la competencia. Y a lo largo de esta presentación mencionaremos otras diferencias en diseño que afectan el rendimiento de manera significante. El amortiguador del tensor patentado de Gates está fabricado de un compuesto de alta ingeniería. Es fuerte. Tiene que serlo para resistir la clase de ambiente para el que ha sido fabricado. Encaja en la carcasa y se mantiene en su lugar por medio del resorte de torsión, lo cual aplica tensión constante al mecanismo de amortiguación. Cuando el tensor se descarga y se establece la tensión, este resorte rota y a medida que se aplica la torsión, el amortiguador del tensor es forzado hacia el interior de la carcasa, de manera similar a cómo funciona la zapata del freno.
El resorte tensionado mantiene el amortiguador en su lugar, lo cual permite que ejecute su función durante la vida del tensor. La zapata del amortiguador de Gates está conectada al resorte para que funcione de manera simétrica, lo que significa que está diseñado para aplicar una fuerza de amortiguación diferente basada en la dirección y en la carga ejercida sobre el tensor. Esta capacidad de amortiguación asimétrica significa que el tensor proporciona la fuerza óptima de amortiguación sin importar hacia qué lado está rotando. Cuando se aplica una carga al sistema de transmisión, por ejemplo, cuando el motor acelera, el mecanismo de amortiguación responde controlando el movimiento a medida que el tensor reacciona a la carga adicional. A medida que el motor desacelera, se relaja, mientras que continúa aplicando la fuerza de amortiguación apropiada a medida que el tensor regresa a su posición normal. El diseño patentado de Gates compensa los cambios instantáneos y las demandas que recibe. En contraste a la capacidad asimétrica de amortiguación de Gates, el amortiguador de la competencia no responde a los requerimientos del sistema de tensión porque no tiene control de amortiguación. En lugar de ajustarse a los diferentes requerimientos de amortiguación durante la aceleración y la desaceleración u otras demandas de carga de accesorios, el amortiguador del resorte plano se mantiene igual en ambas direcciones. No puede mantener la tensión correcta para alcanzar las demandas de carga. Ahora, veamos el diseño de la cubierta. Fíjese cómo la cubierta se ajusta sobre el resorte y el amortiguador de esta manera y, como puede ver, sella muy bien al resorte y el amortiguador, protegiéndolos de contaminación exterior. Esto se llama sello laberinto, aquí, donde el filo de la cubierta coincide con este canal en el brazo. También hay un sello laberinto aquí en la placa de sellado. Hay otro elemento de diseño que distingue Gates de la competencia y que resulta en una gran diferencia en rendimiento, vida útil y protección de los elementos, como podemos ver. Este es el mecanismo de amortiguación de resorte plano de la competencia. Comprende de una almohadilla de uretano que soporta la fricción, un plato de fuerza de aluminio y un resorte ondulado pequeño para forzar el amortiguador hacia el brazo. Se mueve de adelante hacia atrás, de esta manera. Estos pequeños resortes simplemente no duran mucho. Un pequeño resorte no puede generar la fuerza requerida de la misma manera que el resorte de torsión de uso pesado de Gates lo hace. Más aún, como podremos ver, el disco amortiguador de la competencia está completamente expuesto 360 grados a la intemperie. Este cuadro demuestra la efectividad de rendimiento a lo largo del tiempo en comparación con la competencia. Luego del periodo inicial de adaptación, estos amortiguadores primero se establecieron y luego comenzaron a fallar. La línea verde muestra un tensor sin mecanismo de amortiguación, y el amortiguador de Gates continúa trabajando con gran resistencia a lo largo de la vida del tensor. Ahora, ¿cómo funcionan estos tensores? ¿Cómo aplican la tensión a la correa de la serpentina? En ambos casos, en los nuestros y los de la competencia, un resorte hace el trabajo, pero note lo diferente que son estos resortes. Nosotros usamos un resorte de torsión, el de ellos es plano. Ahora, los resortes planos funcionan muy bien en ciertas aplicaciones. Por ejemplo, en un reloj ya sea tipo muñequera, de mesa o de pared, un resorte plano suple la fuerza constante necesaria para mantener el reloj funcionando. Pero en la clase de aplicación de uso pesado de la que estamos hablando, los resortes planos no resultan. Aquí podrá ver por qué. Para comenzar, les puede entrar suciedad, porque la manera en que los sensores de la competencia están fabricados permite que tierra y mugre entren en la caja, lo que afecta el rendimiento de uso pesado. Vea cómo la caja se ajusta al resorte plano. No queda sellado de la manera apropiada. Usted puede ver cómo este hueco en el diseño es realmente una puerta hacia el corazón del tensor. La competencia incluye un tapón de caucho para tapar el hueco, pero un tapón de caucho se puede endurecer y agrietarse. Más aún, no cubre el hueco completamente. Entonces, ¿qué pasa si tierra y contaminantes entran en la caja de estos tensores planos? Nada bueno, por supuesto. Contaminantes sobre y dentro de la superficie del amortiguador
causan que el mecanismo de amortiguación se desgaste prematuramente, resultando en la pérdida total de la acción amortiguadora. Los contaminantes también actúan como papel lija y del tipo industrial, lo que desintegra la cinta de plástico que la competencia utiliza para reducir la fricción de la espiral del resorte plano. Vean lo apretado que está el espiral del resorte. Hasta la mínima cantidad de tierra o viruta pueden hacer un daño grande. Así es la nueva cinta de plástico que ellos utilizan. Y así es como se ve después de que ha sido afectada por un tiempo. La cinta se desgasta y el resorte, ahora sin protección, comienza a rozarse entre sí. El metal frota el metal. La segunda desventaja de este resorte plano es consecuencia de la primera. Una vez que la tierra entra y la cinta de plástico se deteriora, el espiral del tensor se puede trabar o trancar y su efectividad se compromete. Cuando entra tierra en el espiral de un resorte plano, el espiral se puede trabar y trancarse en una posición. El resto del resorte, la parte que no está trabada, tiene que manejar la fuerza total solo. Por lo tanto, solo una pequeña sección del resorte plano puede trabajar como un resorte. Como es de esperarse, el trabarse no le hace bien ni a la correa ni al mecanismo de la correa y los componentes de accesorios. Esta es una correa que ha fallado, y usted puede ver cómo se ha puesto brillosa en los filos de la costilla. Primero se pone brillosa y luego se agrieta. Cuando un tensor no hace su trabajo, la correa se desgasta antes de tiempo. Tercero, ya sin la cinta de plástico, la abrasión de metal sobre metal desgasta los protectores de corrosión. Sin protección, el óxido se acumula y comienza a correr fuera de la carcasa. Cualquier señal de residuo de óxido en la parte de afuera significa que el tensor se está desgastando en su interior. De esta manera. Y es una buena indicación de que el tensor necesita ser reemplazado. La cuarta desventaja de los resortes planos es que están sujetos a concentraciones de presión, puntos de calor que pueden causar falla por fatiga. ¿Cuál es la diferencia de diseño en nuestro resorte de torsión? Veamos. El tensor Gates tiene 5 ventajas importantes. La primera, son limpios. Tienen suficiente espacio entre los anillos de la espiral, por lo que no hay necesidad de cinta plástica para separarlos. El que no tenga cinta plástica significa que no hay nada en donde la tierra y la viruta se pueda agarrar en caso de que se metieran dentro de la cubierta, lo cual no puede suceder. El sello laberinto, del que hablamos anteriormente, mantiene fuera los contaminantes. Segundo, el espiral redondo no puede pararse o trancarse de la manera que el resorte plano puede hacerlo. Por lo tanto, la tensión se mantiene constante. La correa no se pone brillosa y los rodamientos no fallan. Tercero, en vista que nuestro resorte de espiral de torsión no se toca y el espiral redondo no se roza entre sí, los protectores para la corrosión se mantienen intactos. Esto significa que no hay desgaste del resorte y no hay óxido. Cuarto, como dijimos anteriormente, reducen el ruido, la vibración y el mal funcionamiento. La vibración reducida aumenta la vida de la correa y de los accesorios. Por lo tanto, número 5. Los tensores de Gates duran más. El brazo es mucho más largo que el de la competencia. Una superficie de apoyo hasta 60% más grande significa más capacidad de carga. Además, los tensores de Gates son autolubricantes. La lubricación está compuesta dentro del polímero patentado. La competencia pone grasa de litio en el buje de pivote. En algo que parece ser un diseño posterior al original, ellos han puesto ranuras en su amortiguador para que funcionen como recipientes que mantienen el lubricante en su lugar. Pero la grasa atrapa la tierra y viruta. Esta tierra y viruta contribuyen a la falla prematura de sus bujes plásticos. Finalmente, los tensores de Gates no están sujetos a puntos de calor, fatiga de flexibilidad, por lo que sobrepasan el rendimiento de los otros. Las pruebas realizadas demuestran que nuestros tensores de torsión de uso pesado duran 3 veces y media más hasta que las versiones del equipo original.